Hola, ¿cómo están? Hola Juan Diego. Hola Marco, ¿qué tal? Feliz Navidad para todos, un poco atrasada. ¿Cómo la pasaron? Hola Claudia. Fernando, ¿qué tal? Fabricio. Hola Miriam. ¿Cómo están? ¿Qué tal las fiestas? Cuéntenme en los comentarios. Ha sido una Navidad igual un poco particular por el toque de queda de las 11, pero igual ha sido bonita pasarla en familia. Hola Yona, ¿qué tal? Acá Alejandro dice que lo pasó tranquilo y tomando precauciones, me parece muy bien. Hay que tomar muchas precauciones porque esta nueva variante es súper contagiosa. Por suerte parece ser que no es, digamos que no hay un porcentaje alto de hospitalizaciones, pero igual hay que cuidarse muchísimo. Hola Alonso, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Bueno, quería contarles que la primera o la segunda semana de enero voy a hacer una rendición de cuentas de toda la primera legislatura que acaba de, bueno, todavía termina el 15 de enero, pero de la legislatura y del año que acaba de pasar. Voy a hacer un Zoom, así que les voy a mandar el enlace para que puedan registrarse, lo voy a poner en el link de mi bio en Instagram y voy a hablar sobre todas las iniciativas que he presentado, voy a hablar sobre los temas más controversiales de la legislatura, voy a responder algunas de las acusaciones y denuncias que se han hecho en mi contra, así que voy a también responder preguntas que me hagan durante el Zoom y creo que es muy importante rendir cuentas. Lo he tratado de hacer, bueno, lo he hecho semanalmente con el boletín, con estos en vivos que hago regularmente. Así que estoy organizando esto, que va a ser la primera o la segunda semana de enero. Ya les voy a confirmar exactamente la fecha. Así que durante los próximos días voy a poner el enlace para que se puedan registrar. Acá Matías me está preguntando cómo va el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Avanzando, de hecho hoy día tuvimos una sesión, ya hemos resuelto las tachas que se presentaron contra algunos de los candidatos y hoy día hemos resuelto las apelaciones, por decirlo de alguna manera, que presentaron los candidatos tachados. Así que durante las próximas semanas ya continuaremos con la evaluación de fondo de cada uno de los candidatos, con las entrevistas y probablemente en marzo ya se lleve a cabo la elección en el Pleno. Acá me están preguntando si los niños van a volver a clases presenciales y eso me lleva a una de las preguntas que me han estado haciendo durante el día y que me han mandado, que es si estoy de acuerdo con que solamente vayan 4 horas, porque esa es la nueva regulación. Y creo que no debería ser, digamos, un regreso, un retorno a clases a medias. La presencialidad es muy importante y finalmente el daño que se le ha causado a los niños en edad escolar a la hora de perder 2 años completos de colegio es incalculable. Realmente no sabemos cuál va a ser el impacto que esto va a tener en la vida de los estudiantes a futuro. Entonces considero que esto debería ser urgente y prioritario para el gobierno, el retorno a clases y con el horario regular de clases, no con 4 horas diarias. Y la verdad es que me parece bastante preocupante que ya haya pasado una semana desde que censuramos a Gallardo, al ex ministro de Educación, y que todavía no se haya nombrado a su reemplazo. Y llama la atención sobre todo tratándose de un gobierno, digamos, de un maestro, ¿no? Que la educación no esté entre las prioridades de este gobierno es algo realmente lamentable.
Así es, Alejandro, yo también considero que es un error. Se tiene que volver a clases presenciales y con el horario regular de clases, no con 4 horas. A ver. Acá Hugo me está diciendo que se deben restablecer las actividades sociales. Sí, la verdad es que tenemos que continuar con las precauciones, con los protocolos, usando mascarillas, vacunándonos. Es muy importante que cada vez más personas estén vacunadas, con las 2 dosis, con la tercera dosis, pero no es viable seguir prohibiendo que los niños vayan al colegio, mientras que en paralelo tenemos abiertos restaurantes, centros comerciales. La verdad es que eso no tiene ningún sentido. A ver, vamos a ver a qué preguntas me han mandado durante el día. Porque me han mandado varias, así que voy a tratar de responder las que me van haciendo acá y las que me han venido mandando durante el día. Me han preguntado, bueno, ya que estamos hablando sobre el retorno a clases y las medidas contra la pandemia, si es que estoy de acuerdo o en desacuerdo con los mandatos para las vacunas COVID. Y estoy en desacuerdo. Yo considero, como dije hace un momento, que debemos vacunarnos todos. Las vacunas funcionan, ayudan a prevenir cuadros graves de COVID y es necesario que cada vez más peruanos estén vacunados. Sin embargo, creo que eso no puede ser una obligación legal. Creo que las personas deben mantener su libertad y decidir si vacunarse o no. Me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. Si me pueden mandar sus ideas en los comentarios, podemos hablar de ese tema, que la verdad es que es bastante controversial y complicado, ¿no? Pero sí me gustaría saber qué piensan ustedes sobre ese tema. Acá Lore me está diciendo que también está a favor de que la vacunación sea voluntaria. Acá Jacqueline piensa que debería ser obligatoria. Acá me están diciendo vacuna sí, obligatorio no. Acá Edu me está diciendo que la vacunación debería ser opcional. Acá Xiomara dice a favor de la vacunación voluntaria. Acá me están diciendo que debería ser obligatoria. Así es. Yo también considero que es... Alguien me está llamando y se corta. Acá están diciendo que deberían haber beneficios fiscales para las empresas que despidan a los no vacunados. Yo no estoy de acuerdo con eso. Finalmente, el no vacunado está asumiendo un riesgo él. Y en ese sentido creo que debemos hacer campañas de información, combatir la desinformación que hay respecto a las vacunas, pero no podemos coaccionar y tratar a los no vacunados como si fueran unos parias. Exactamente, estoy de acuerdo con Camila, que dice que la vacunación tiene que ser voluntaria, pero que se tiene que informar a los no vacunados de cuáles son los beneficios y lo importante que es vacunarse. Así es, el principal perjudicado es el que no se vacuna. Hola Roberto, ¿qué tal? A ver. Bueno, respecto a este tema de los mandatos de vacunas, yo estoy coordinando dentro de la Comisión de Constitución un grupo de trabajo que se encarga de controlar los actos legislativos del Ejecutivo. Es decir, ver si los decretos legislativos, los decretos de urgencia, etcétera,
son o no son constitucionales, y desde ese grupo de trabajo estamos viendo de qué manera podemos también generar un control respecto a este tipo de medidas para evitar que se atropellen los derechos y las libertades de los ciudadanos. Así es, Julio. Yo también considero que es un tema de responsabilidad personal. Y sí, se pueden hacer campañas de información en el cine, en la tele. En Brasil, acá me están diciendo que en Brasil han hecho eso y ha funcionado. Y creo que lo mejor que se puede hacer son campañas de información, no restringir la libertad de los ciudadanos. A ver, vamos con las demás preguntas que me han estado haciendo para que no se nos acabe el tiempo. Me han preguntado también qué pasó con el ministro de Transportes y Comunicaciones y por qué no se ha presentado la censura todavía. Susel Paredes ha estado recolectando firmas para presentar una moción de censura. Esa moción la he firmado yo y la han firmado algunos otros congresistas. Sin embargo, todavía falta que firmen la moción 26 congresistas. Así que yo espero que durante los próximos días se pueda lograr recolectar las firmas necesarias para poder proceder a censurarlo, ojalá antes de que termine esta legislatura, que es el 15 de enero, o si no, ya en la siguiente legislatura. Veo acá la gente sigue debatiendo sobre el tema de las vacunas, que es un tema bastante interesante. Acá Andrés está diciendo algo que es muy cierto, y es que no podemos vivir para siempre en estado de emergencia, que necesitamos nuestra libertad de vuelta, y eso es un comentario que yo también hice la semana pasada. Nos estamos acostumbrando a vivir en estado de emergencia y estamos normalizando una situación que en realidad solo se justifica cuando hay un contexto no usual o extraordinario. Y en ese sentido, yo considero que no se justifica que sigamos en un estado de emergencia. Creo que ya se tiene que recurrir a las vías, digamos, regulares para poder dictar medidas contra la pandemia. No podemos seguir en un estado de emergencia eterno con nuestras libertades y nuestros derechos restringidos. Sobre todo cuando se están dictando medidas que la verdad es que no tienen mayor sentido, y cuando se están dictando medidas que tampoco nos están dando resultados muy concretos, como por ejemplo el toque de queda, ¿no? Que no nos ha dado resultados positivos. Sin embargo, se insiste con tener un toque de queda que en este momento es de 2 horas. Entonces ya no cumple ninguna finalidad específica. Sin embargo, están restringiendo nuestro derecho a la libertad de tránsito. Entonces sí considero que no podemos acostumbrarnos a vivir en estado de emergencia y tenemos que exigir que este tipo de medidas ya no se hagan aprovechándose del estado de emergencia, sino que tienen que seguir la vía regular. Acá me están preguntando qué opino sobre el posible cierre de playas por Año Nuevo. Considero que no se deben cerrar las playas por Año Nuevo. Creo que deben permanecer abiertas, que se tienen que utilizar y hacer uso de mascarillas, de todas las medidas de seguridad posibles, pero creo que es un espacio abierto que no debería ser cerrado al público. Hola Álvaro, ¿qué tal? A ver, vamos a seguir con las preguntas porque me voy a quedar sin tiempo y me han mandado varias. También me han preguntado cuándo voy a volver a Chiclayo, porque estuve en Chiclayo a inicios de... No a inicios de año, estuve en Chiclayo en agosto. Y la verdad es que me encantaría volver a Chiclayo, y de hecho hace unas semanas participé de una actividad que se llamaba Hablando de Libertad, en la cual participó Lucas Gersi, Lourdes Flores, Alejandro Cabero, Alessandra Krause, y discutimos de diversos temas, y creo que sería bastante interesante hacer esos eventos en distintas ciudades del país. Y de hecho eso fue algo que conversamos con los jóvenes que asistieron al evento. Entonces
Chiclayo definitivamente es un próximo destino para realizar uno de estos eventos, pero me gustaría saber ustedes, los que están conectados ahorita, si es que les interesaría que hagamos estos eventos en otras ciudades del país y en qué ciudades específicamente para empezar a organizarlo el próximo año. Acá me están pidiendo que vayamos a Piura, que definitivamente vamos a ir a Piura, vamos a ir a Chiclayo. Acá Alonso también está pidiendo que lo hagamos en Chiclayo. En Cusco. En Arequipa. Así es, Álvaro. La idea es hacer estos eventos por todo el país. Y vamos a empezar a organizarlo a partir del próximo año. Y lo ideal sería tal vez hacer un evento al mes en cada una de las ciudades del país. Acá Solange está diciendo que Trujillo. Vamos a llegar a todos lados. Claudia nos está diciendo que vayamos a la selva. Definitivamente vamos a ir a la selva también. Acá Brian dice que vayamos a Puno. Así es, los vamos a organizar en todo el país y ya les estaré contando más detalles más adelante cuando ya tengamos fechas confirmadas y participantes confirmados también. Me han preguntado también qué proyectos de ley o iniciativas nuevas tengo. Ya he presentado varias en esta última legislatura. Y para la próxima legislatura estoy preparando algunas otras. La primera de ellas es una reforma política, digamos, integral. Voy a presentar un paquete de reformas políticas a inicios de la próxima legislatura, en la cual voy a incluir la renovación del Congreso, el voto voluntario, los distritos uninominales también. Y también voy a presentar la medida del 2x1 regulatorio, que es una medida de la cual hablé mucho durante mi campaña al Congreso. Voy a presentar una primera iniciativa que va a ser aplicable primero al Congreso de la República y la idea es ver cómo va funcionando para luego poder replicarla en otros poderes del Estado, sobre todo en el Ejecutivo, en los gobiernos regionales, en las municipalidades. Y también he estado evaluando presentar una propuesta de reforma tributaria para las pequeñas empresas. Y también tengo pendiente presentar una propuesta de reforma de la ley de contrataciones del Estado para poder hacerla más eficiente, más actualizada a los nuevos tiempos, a las nuevas modalidades de contratación y así poder fomentar que el Estado contrate de manera más limpia y transparente. Acá Jaime dice, por favor, Adriana, no faltan leyes, sobran leyes. Es cierto, es cierto. Hay muchas reformas que se tienen que dar a través de leyes que son necesarias, pero también es cierto que sobran muchísimas leyes. Y es por eso que estoy presidiendo una comisión especial que se llama CEMOL, que se encarga justamente de la sistematización y la depuración de nuestro sistema legislativo, que es gigantesco. Tenemos más de 500.000 de normas vigentes, muchas de las cuales ya están en desuso o han sido, digamos, implícitamente derogadas. Y lo que hace esta comisión justamente es recomendar la derogación de estas normas que ya no tienen ninguna utilidad y que finalmente terminan siendo un estorbo dentro de nuestro sistema legislativo. También se dedica a sistematizarlo y también es una comisión que hace trabajo en materia de impacto regulatorio. Y de hecho también estoy preparando un proyecto de ley para mejorar los criterios según los cuales cada congresista debe hacer el análisis costo-beneficio en sus iniciativas legislativas. Entonces, es cierto que sobran leyes y por eso esta comisión es tan importante, porque hace un trabajo importante para facilitarle al ciudadano poder entender, conocer y cumplir las leyes.
Acá llena de preguntas si soy de la U o de Alianza. De ninguno de los dos. No soy muy futbolera. Acá Raúl me está preguntando cuándo vamos a elegir a los nuevos miembros del TC. Que de hecho hablé de eso al inicio del en vivo y les conté que justo hoy tuvimos una sesión de la comisión especial que está encargada de la selección de los candidatos al TC. Y ya estamos en la etapa de resolución de tachas contra los candidatos, así que durante las próximas semanas ya iniciaremos con el proceso de evaluación de fondo de cada una de las candidaturas. Y no tengo en mente la fecha exacta, pero en marzo ya deberíamos tener el proceso de elección en el Pleno. Acá Lalo me pregunta si me llevo bien con otras bancadas y con quiénes. Sí, la verdad es que me llevo bastante bien con los congresistas de las demás bancadas. Todos tenemos una relación bastante profesional y cordial. La verdad es que no hemos tenido, digamos, altercados o conflictos a nivel personal porque, digamos, finalmente es una relación profesional la que uno tiene con otros congresistas y lo que corresponde es que se lleven a cabo esas relaciones con respeto. Entonces, sí, la verdad es que yo sí trato de mantener una buena relación con todos los congresistas. Lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, lo cual no quiere decir que todos seamos necesariamente amigos, ¿no? Pero creo que finalmente todos los debates y todas las discusiones se tienen que llevar a cabo con cordialidad y con respeto. Así es, Ale. Debate, pero no peleas. Vamos a las siguientes preguntas para que no se me queden. Bueno, esto que veo que también me han estado preguntando en los comentarios, que es qué opinamos nosotros como bancada respecto a la renuncia de Hernando de Soto. Nosotros comprendemos su decisión, mantenemos una relación de contacto con él y también con el partido. Y en ese sentido creemos que él va a seguir siendo una persona cuya opinión y cuyos aportes van a ser valiosos para nosotros como bancada y vamos a mantener una relación con él. Y entonces el hecho de que haya renunciado al partido no necesariamente afecta la relación que tiene él con nosotros como bancada. Y además es muy importante entender que nosotros vamos a seguir defendiendo los principios sobre los cuales lanzamos nuestra candidatura y la candidatura presidencial de Hernando de Soto. Nosotros vamos a seguir defendiendo la libertad, la defensa de la propiedad privada, vamos a seguir promoviendo el capitalismo popular. Entonces eso no tiene por qué cambiar a raíz de la renuncia de Hernando de Soto. A ver. Acá me han hecho una pregunta relacionada justo a lo que me preguntaban antes, si es que me llevo bien con los demás congresistas. Y es una pregunta interesante, ¿no? Que es ¿qué políticos de centro o de izquierda me parecen buenos? Y creo que es importante, digamos, a pesar de las diferencias ideológicas que uno pueda tener, reconocer en el adversario político, por decirlo de alguna manera, a una persona que uno respeta, con la cual uno puede tener conversaciones y llegar a acuerdos sin necesidad, digamos, de llegar a una pelea personal. Entonces, yo sí considero que en el Congreso hay personas que no necesariamente coinciden conmigo en lo ideológico, pero con las cuales he podido trabajar de manera cordial y con la cual he podido tener conversaciones, digamos, razonables y con las cuales uno puede entenderse. Entonces, por ejemplo, considero que Flor Pablo es una persona con la cual uno puede conversar francamente, a pesar de las diferencias y con la cual uno puede llegar a acuerdos. Ed Málaga es una persona con la cual también he podido trabajar de manera bastante fluida.
ya más hacia la izquierda, por ejemplo, creo que Ruth Luque es una persona con la cual también he podido trabajar de manera fluida y con la cual he podido tener conversaciones bastante productivas. Así es, Claudia, eso es democracia. Finalmente poder conversar y entenderse con personas que no necesariamente comparten las mismas ideas que nosotros, pero finalmente en un país es imposible que todo el mundo piense igual. Y poder llegar a acuerdos y poder entenderse con personas con las cuales uno no está de acuerdo en todo es muy importante. A ver. Me han preguntado también si es que recomiendo algún libro, si recomiendo algún libro para entender mejor de política. Bueno, yo siempre recomiendo un libro que se llama 1984, escrito por George Orwell, que es un libro que te da, digamos, un entendimiento sobre el uso del lenguaje en la política, que es bastante interesante. Y también recomiendo un libro que se llama Uncommon Sense, sentido no común, por decirlo de alguna manera en castellano, que es un conjunto de ensayos escritos por Gary Becker y por Richard Posner, que son dos académicos de la Universidad de Chicago, en la cual tocan diversos temas relacionados a las políticas públicas. Y es un libro bastante interesante y consta de miles de ensayos bastante cortitos y bastante fáciles de leer, que me parece bastante interesante, así que se los recomiendo. Acá Sofo me está diciendo que se acaba de comprar 1984. La verdad es que es un libro que yo pienso que todos deberían leer, se los recomiendo. Así es, Becker Nobel de Economía. Es un libro bastante interesante porque habla sobre regulación de distintos temas, sobre cómo regular la política exterior en materia de terrorismo, cómo regular el control de armas, por ejemplo, y te lo explican desde el punto de vista del análisis económico del derecho. Entonces es bastante interesante. Carlos me pregunta cuál es el autor de 1984. Es George Orwell. Acá Adriano me pregunta si tuve miedo antes de entrar en política. Y la verdad es que sí. Fue una decisión bastante difícil de tomar. Y sí tenía un poco de miedo. Porque finalmente es un desafío muy grande. Es un reto gigantesco. Es entrar a un terreno nuevo que uno no conoce. Así que sí fue una decisión que no fue fácil de tomar. Y sí tuve miedo. Me han preguntado si ya vi Don't Look Up. No la he visto todavía. He visto que hay bastantes opiniones encontradas respecto a la película. Adriano me pregunta cómo vencí el miedo lanzándome. Finalmente uno solo puede vencer el miedo haciendo las cosas de las cuales uno tiene miedo y enfrentándolas. Acá me están preguntando qué estudié. Estudié Derecho. Es cierto, Alonso, uno siempre siente miedo ante nuevas
situaciones desconocidas. Me preguntan si ya vi Spider-Man. No, todavía no lo he visto. Acá nos están mandando saludos desde Costa Rica. Me están pidiendo que repita el nombre del segundo libro que recomendé. Se llama Uncommon Sense. Y es una recopilación de ensayos de Becker y Posner. Acá Alejandro me pregunta si Run Run murió o sigue vivo. Yo la verdad es que vi esa noticia que decían que se había muerto, pero eran fake news. He visto hoy día que no está muerto. Menos mal. Me hubiera dado mucha pena que se muera Run Run. Acá Alonso dice que fue una broma por el Día de los Inocentes. Una broma bien cruel, debo decir. Pero el Día de los Inocentes es hoy día. Y yo vi esto ayer. A ver, vamos a seguir con las preguntas que me han mandado para que no se me quede ninguna. Esto ya lo respondí. Me han preguntado si es que vamos a censurar al ministro de Justicia. Y la verdad es que dan ganas no faltan, porque tiene, cada vez que declara, la verdad es que dice cosas lamentables. De hecho, el día de ayer dio una entrevista en la cual dijo que los congresistas que habían apoyado la moción de vacancia contra Pedro Castillo eran avesados delincuentes. Y la verdad es que es un proceso constitucional, se siguió el curso constitucional, se siguieron los procedimientos del reglamento del Congreso, entonces no hay nada ahí de delincuencial. Y la verdad es que me preocupa mucho que un ministro de Justicia muestre tan poco respeto por los procesos. Anthony me pregunta qué opino de lo que ha dicho Sigrid de mí. No sé qué ha dicho de mí. Pero bueno, sí, yo la verdad es que creo que sí deberíamos censurar al ministro de Justicia, no solo por sus últimas declaraciones, sino por la propuesta de reforma política que presentó. También es bastante cuestionable. Es una propuesta de reforma política que pretende convertir a los ministros y al presidente en intocables, que no son susceptibles de control político por parte del Congreso. Entonces muestra una actitud de falta de respeto hacia el equilibrio de poderes y hacia los procesos de control político que es bastante preocupante, sobre todo viniendo de un ministro de Justicia. Y también ha estado atacando a la fiscal Córdoba, que es la encargada de investigar el caso que involucra al presidente Pedro Castillo, y ha señalado que tiene que ser removida porque es, entre comillas, enemiga del presidente. Y la verdad es que es bastante inaceptable que desde el Ejecutivo estén pretendiendo interferir con una investigación fiscal que está siguiendo su curso. La verdad es que incluso Pedro Castillo, ¿no? Ha pedido que se retire a uno de los fiscales que está a cargo del caso, que fue el que redactó el acta fiscal en la cual se dejó constancia de que Pedro Castillo impidió la entrada de los fiscales a Palacio de Gobierno. Y también me parece muy criticable, y de hecho publiqué un tuit respecto a este tema la semana pasada, el hecho de que luego de haberse hecho pública el acta fiscal, él haya pretendido influir en la fiscal de la Nación, porque finalmente fue a reunirse con la fiscal de la Nación. Seguramente él pensó que con eso iba a proyectar una imagen de transparencia, pero la verdad es que es inaceptable que el presidente de la República, que está involucrado en un caso de corrupción, que está
actualmente siendo investigado, pretenda reunirse con la fiscal de la Nación, que es la única persona que lo puede investigar a él directamente. Y también es inaceptable que haya solicitado el retiro del fiscal que redactó el acta, porque finalmente hay algo llamado separación de poderes, y que el presidente de la República no comprenda que él, como cabeza del Ejecutivo, no puede pretender interferir con el Ministerio Público, es algo gravísimo que revela realmente qué es lo que él piensa sobre la separación de poderes y la democracia. Acá Valia me está preguntando algo no relacionado a lo que acabamos de hablar, pero dice si vamos a poder seguir laborando de manera remota. Yo he presentado un proyecto de ley para crear, digamos, el marco jurídico para el teletrabajo. Durante la pandemia se presentó un decreto supremo que digamos, habilitó el trabajo remoto. Sin embargo, lo ideal sería tener ya un régimen legislativo permanente. Y entonces he presentado este proyecto de ley que ya va a ser debatido durante la próxima legislatura. A ver. Bueno, me preguntaron qué iba a pasar con Castillo, que fue hoy a declarar a la Fiscalía. Creo que el hecho de que haya declarado el día de hoy no elimina todo lo que ha hecho antes, pedir la separación del fiscal, tratar de influir en la Fiscal de la Nación. Creo que ya él solito con sus actos está demostrando que no cree en la separación de poderes y que cree que porque es presidente de la República puede pretender manipular las investigaciones. Y eso es algo inaceptable. Me han preguntado... Uy, ya me perdí. Regreso a clases, que ya hablamos de eso al principio. Me han preguntado si es que voy a presentar un proyecto de ley para permitir nuevamente la reelección de congresistas. Es un tema que estoy evaluando. Todavía no sé si es que voy a presentar un proyecto de ley en ese sentido, pero sí considero que es necesario. Creo que el haber prohibido la reelección le ha hecho muchísimo daño a nuestro sistema democrático, le ha hecho daño a nuestro ya precario sistema de partidos políticos, y finalmente es limitar la libertad que debería tener el ciudadano de decidir si su representante está haciendo un buen trabajo o un mal trabajo. Me han preguntado también qué se necesita para formular otro pedido de vacancia. Bueno, finalmente creo que se necesita que hayan más congresistas convencidos. Y yo he señalado desde que se nombró a un primer gabinete con miembros con vínculos clarísimos con el Movadef que había una evidente incapacidad moral. Sin embargo, hay muchos congresistas que no están convencidos aún respecto a esta incapacidad moral. Entonces, finalmente es eso lo que se necesita. Y tal vez, digamos, con estos nuevos hechos y estas nuevas revelaciones que estamos conociendo, hayan más congresistas convencidos. Así es, Darío. En Estados Unidos los congresistas se reeligen indeterminadamente, y acá era así antes, y creo que eso es lo que debería suceder, porque finalmente si hay un congresista que es reelegido por su electorado, significa que lo está haciendo bien. Entonces yo no veo por qué debamos limitarle a los ciudadanos la posibilidad de, digamos, premiar, entre comillas, a un congresista que ha hecho bien su trabajo. Acá me están diciendo, lo que puedes argumentar en la exposición de motivos para la reelección es que la gente quería evitar que se aferren a la inmunidad parlamentaria, pero Sagasti ya firmó el proyecto que la anulaba. Sí, bueno, igual la inmunidad parlamentaria, digamos, no alcanza delitos, bueno, no alcanzaba, ahora ya no existe, pero no alcanzaba delitos anteriores. Era solamente respecto a delitos cometidos durante
durante, digamos, la elección o el ejercicio del cargo parlamentario, no respecto a delitos anteriores a la elección del congresista. Pero sí había inmunidad de arresto, es decir, si un congresista tenía un juicio previo a su elección que finalmente terminaba en la condena del congresista, el Congreso tenía que levantarle la inmunidad de arresto. Pero eso ya ha sido eliminado. Acá Sandra dice que lo malo es que los congresistas entran por listas y por arrastre y que no siempre son elegidos por votos a su persona. Bueno, tenemos el voto preferencial, pero yo también soy bastante crítica del sistema de listas y por eso una de las propuestas dentro del paquete de reforma política que voy a presentar la próxima legislatura plantea la elección de los congresistas por distritos uninominales, es decir, ya no por listas, sino que cada circunscripción electoral elige a un candidato. Entonces, digamos, uno ya deja de votar por una lista, sino que vota necesariamente por un candidato. Acá está diciendo que se deberían tomar exámenes psicológicos a los congresistas. Yo la verdad es que no creo que eso garantice mucho. El voto voluntario, así es Vicky, voto voluntario también es parte del paquete de reformas políticas que voy a presentar. A ver, vamos a ver si no se me está quedando ninguna otra pregunta, que todavía tenemos unos 10 minutos más. Me han preguntado por qué se dice que el Congreso es el poder más importante de los 3 poderes del Estado. Yo no diría que es el más importante, pero digamos que es tal vez el que es esencialmente digamos, encarna la esencia del sistema democrático, el Congreso, por ponerlo de alguna manera. Finalmente el Congreso es el que ejerce la representación del pueblo y como tal el que fiscaliza al Poder Ejecutivo. Y en ese sentido sí cumple, digamos, un rol particularmente importante dentro de una democracia. Pero eso no quiere decir que sea más importante que los otros 2 poderes del Estado, ni que esté, digamos, jerárquicamente por encima de los 2 poderes del Estado. Exacto. Acá me están diciendo que piensan que el Congreso es el equilibrio. Y sí, el Congreso cumple un rol importantísimo para hacer de contrapeso frente al poder que tiene el presidente de la República, que encabeza el Poder Ejecutivo. Y es por eso que es tan importante. Pero no quiere decir eso, porque se dice, ¿no? Es el primer poder del Estado, no significa que esté por encima del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial. Bueno, acá Claudia está diciendo que el Congreso siempre ha tenido más poder que el presidente. Bueno, yo no diría que más poder que el presidente, porque finalmente el poder que tiene el Congreso está muy diluido, ¿no? Está diluido en 130 votos, lo cual no es el caso del presidente de la República y el Poder Ejecutivo, que, digamos, funciona de manera vertical. No hay dilución del poder en el Ejecutivo, mientras que sí hay dilución del poder en el Legislativo. Me preguntan por qué no postuló por el fujimorismo si fue asesora de un congresista fujimorista. No. Pedro Lachea postuló al Congreso con Peruanos por el Cambio, con PPK. No fue congresista fujimorista. Acá Alejandro me pregunta si yo estaría de acuerdo con pasar de un presidencialismo a un parlamentarismo. Creo que es una discusión bastante interesante. No estoy muy segura si es algo que funcionaría en el Perú, pero creo que es una discusión interesante y que vale la pena tenerla. Acá me pregunta si es que vamos a revisar los decretos de urgencia que ha emitido el Ejecutivo. Los estamos revisando. De hecho, la Comisión de Constitución ya ha emitido dos dictámenes respecto al decreto 086 y al 100.
ambos dos inconstitucionales y están pendientes de ser aprobados en el Pleno. Acá Fabio me está diciendo que las clases presenciales en universidades también deberían ser una prioridad. Así es, pero creo que en el contexto en el que estamos, la educación escolar es la que más ha sufrido durante la pandemia. Así que debería estar priorizada. Acá Luis dice, ¿por qué abren todo menos los colegios? Es la misma pregunta que me hago yo. No tiene sentido que puedas ir a comer a un restaurante, puedes ir a un centro comercial y que los niños no puedan ir al colegio. Acá Sandra dice, ayúdanos a crear nuevamente en el sistema político y que vuelva a ser un honor ser congresista. Bueno, es un honor ser congresista. Para mí es un honor haber sido elegida y es un reto y una responsabilidad que asumo con muchísimo compromiso. Ahora vamos a ver si no se me queda ninguna pregunta. Ya hablamos de la reelección de congresistas, y hablamos sobre la vacancia, sobre el Congreso como uno de los 3 poderes del Estado. Bueno, me han preguntado si creo que este Congreso está haciendo bien su trabajo. Yo considero que sí. Sin embargo, a veces no solamente los congresistas, sino sobre todo la ciudadanía, puede sentirse un poco frustrada por el desempeño del Congreso de la República, y eso va directamente relacionado a cómo funciona el Congreso de la República. Y era un poco lo que estaba mencionando hace un rato, ¿no? En el Congreso el poder está diluido en 130 congresistas, cada uno de los cuales tiene un voto. Entonces, las decisiones finalmente son tomadas por mayoría, ya sea esta mayoría simple o calificada, y eso puede generar mucha frustración porque en el Congreso está representado, todas las posturas políticas, que son muy diversas, que hay en el país. Entonces, no se toman decisiones como podría tomarse una decisión en el Ejecutivo, que como les mencioné, el presidente toma una decisión y se ejecuta, hay un proceso de toma de decisiones absolutamente vertical en el Ejecutivo, lo cual no sucede en el Congreso, y eso puede generar mucha frustración, no solo dentro del Congreso, sino también fuera, pero eso no quiere decir que el Congreso no esté cumpliendo con su trabajo, que finalmente es representar a la ciudadanía, la cual es muy diversa y puede tener distintas ideas y distintas posturas políticas. Acá Eric me está preguntando cómo va la denuncia de la congresista Chirinos hacia Zoraida Ábalos. Bueno, se ha presentado una acusación constitucional y eso va a tener que seguir su curso. No sé si todavía... Creo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales todavía no ha votado la admisión a trámite de la denuncia. Probablemente eso ocurra antes de que termine la legislatura o ya a inicios de la próxima. Y eso me lleva a una pregunta que me habían hecho, que era si el Congreso de la República podía fiscalizar o hacer de contrapeso al Ministerio Público, y esa es una manera en la cual se fiscaliza, ¿no? Acá Efraín me está preguntando si es que hay alguna propuesta en el Congreso para los emprendedores, por ejemplo, reducción de impuestos, no cobrarles durante un tiempo, quizá algún incentivo para temas de investigación, etcétera. Yo estoy preparando, he presentado algunas propuestas legislativas que buscan reducir la burocracia, y eso finalmente termina ayudando a los emprendedores y a los pequeños empresarios. He presentado un proyecto de ley que busca facilitarle al ciudadano denunciar y eliminar barreras burocráticas frente al Indecopi. He presentado también un proyecto de ley que busca digitalizar diversos procedimientos notariales para que sea mucho más dinámico y más fácil hacer cualquier tipo de trámite notarial, que ya sabemos que son
bastante tediosos, y finalmente eso termina ayudando no solo a los emprendedores y a los pequeños empresarios, sino al ciudadano en general. Entonces, creo que hay muchas formas de promover a los emprendedores, de ayudar a los pequeños empresarios. Es cierto que es necesaria una propuesta de reforma tributaria, que de hecho también estoy trabajando en una, pero también eliminar la burocracia y facilitarle al ciudadano el poder llevar a cabo procedimientos frente a la administración pública es una manera en la cual podemos también promover el emprendimiento. Acá Jorge me pregunta si yo creo que en el Perú existe una extrema derecha y que a él solo le entra la derecha mercantilista. Bueno, ha habido mucho mercantilismo, eso es cierto. No necesariamente de derecha, ha habido mercantilismo de izquierda y de derecha. Y eso también me lleva a otra pregunta que me habían hecho, que es si yo considero que Fuerza Popular y Renovación Popular son la derecha extrema en el Perú. Y yo considero que no. Creo que la izquierda es bastante hábil usando el lenguaje. Entonces, todo lo que no sea de izquierda o todo lo que represente algún tipo de discrepancia o una postura con la cual la izquierda no está de acuerdo, ellos lo tildan de extrema derecha. Y eso no es así. Digamos, no estar de acuerdo con la izquierda o no estar dentro de la centro izquierda o de la izquierda no es extremo. Entonces, yo no considero que sean de extrema derecha. Acá Alejandro dice, los mayores mercantilistas son la izquierda infiltrada en todos los niveles del Estado. Bueno, como dije, creo que ha habido mucho mercantilismo y el mercantilismo no es exclusivo de la derecha. También hay mercantilismo de izquierda. Digamos, el mercantilismo no es una postura ideológica, es simplemente, digamos, aprovecharse de la influencia que tiene uno, aprovecharse, digamos, coludirse con el Estado por alguna manera para sacar ventaja. Eso es el mercantilismo, no necesariamente es una postura ideológica. A ver, lo que sí creo que es importante mencionar, ya que estamos hablando del tema de la extrema derecha, es que, como les señalé, la izquierda es muy hábil a la hora de etiquetar a cualquier postura que no coincida con ellos, de extrema. Sin embargo, creo que desde la derecha hemos dejado que esto ocurra, ¿no? No ha habido una batalla a nivel narrativo y a nivel cultural contra esto, y creo que es momento de empezar. Acá Vina me pregunta si creo que Odebrecht tiene poder dentro de la justicia peruana como en Brasil. Bueno, el hecho de que el caso no haya llegado a ningún final o digamos que no haya dado ningún caso en concreto, la investigación sigue en la fiscalía y no hay ningún resultado, ¿no? Entonces, podríamos pensar que sí. Luis me pregunta si me gusta la pizza con piña. Sí, soy fan de la pizza con piña. Así es, Alejandro. Acá dice, Alejandro dice que creo que les dicen extremistas porque son conservadores. Sí, pero uno puede ser conservador y eso no significa que uno sea un extremista.
Vamos a ver si no se me queda ninguna pregunta. Me habían preguntado por el 2x1 regulatorio, que hablé de eso hace un ratito, y sí, lo voy a presentar en la próxima legislatura, pero como les dije, primero vamos a hacerlo para el Congreso. Vamos a ver cómo funciona eso, y la idea sería replicarlo a nivel transversal progresivamente. Pero sí estamos trabajando en esa propuesta y la voy a presentar en la próxima legislatura. Acá Fabio me pregunta, ¿Pizza Hut o Papa John's? Pizza Hut. Me están preguntando qué opinión tengo de Boric en Chile. Bueno, creo que dado que están pasando por un proceso constituyente, el hecho de que haya ganado Boric es, digamos, más grave de lo que podría haber sido en otro contexto. Está planteando una serie de medidas populistas que han fracasado en donde sea que han sido aplicadas, lo cual genera muchísima preocupación. Sin embargo, creo que Chile es un país con instituciones bastante sólidas que podría finalmente terminar aguantando esta sonada populista. Y esperemos que sea así. Acá Rubén me dice, ¿por qué no presentas un proyecto de ley para que ningún partido comunista postule en las próximas elecciones? Yo no creo que debamos proscribir ideologías por ley. Me pregunta, ¿salchipapa con ají o sin ají? Salchipapa sin ají. Ceviche sí con ají. Acá me preguntan, ¿y cómo es la institucionalidad en el Perú? Bueno, siendo sinceros, la institucionalidad en el Perú es bastante más débil y precaria que la institucionalidad en Chile. Acá Sandra me pregunta si en Estados Unidos pueden presentarse comunistas. Escuché que no. Sí, en Estados Unidos uno puede ser comunista. No sé si debe existir partido comunista, no estoy muy segura, pero en Estados Unidos hay libertad absoluta de pensamiento. Bueno, acá ya me están diciendo Bernie Sanders. Bernie Sanders no es comunista, ¿no? Acá Javier pregunta, ¿por qué no se exige un perfil mínimo para cargos del Estado? De hecho, en el Congreso acabamos de aprobar una propuesta legislativa que establece ciertos requisitos para, por ejemplo, ocupar cargos en el Ejecutivo, para ser viceministro, para ser ministro. Y acabamos de aprobarlo la semana pasada, si no me equivoco, en el último pleno que hubo. Uy, ya son las 8:05. Ahorita se me va a cortar el en vivo. Así que ya me voy despidiendo. Les recuerdo nuevamente que la primera o la segunda semana de enero, voy a confirmarles la fecha, voy a hacer un Zoom de rendición de cuentas de todo lo que ha sucedido en la legislatura anterior. Voy a hablar sobre los proyectos que he presentado, sobre los temas más importantes que se han debatido en el pleno durante la legislatura. Voy a responder preguntas que me hagan en el Zoom. Voy a responder también algunas denuncias, acusaciones que se han hecho en mi contra. Así que voy a confirmarles la fecha cuando sepa exactamente qué día será. Y voy a poner en el link en mi bio en Instagram el enlace para que puedan registrarse al Zoom. Así que nada, los dejo porque ya son las 8:05.
Muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias a los que me han hecho sus preguntas acá en el en vivo, a los que me las han mandado durante el día. Y nada, nos vemos el próximo año. Feliz año para todos. Un abrazo. Chau.